Les doy la bienvenida a nombre del mostrador a este tercer capítulo del ciclo que hemos denominado de la República Democrática, que es un ciclo de conversaciones sobre temas constitucionales importantes, que sin ningún lugar a dudas van a ser temas importantes durante el proceso constituyente que va a vivir el país a partir del 25 de octubre. El tercer capítulo trata sobre la regulación constitucional de la economía. Antes de mencionar un poco más sobre esto, por supuesto, quiero darle las gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, representada aquí por supuesto, por su decano, don Pablo Ruiz-Tagle, que nos ha dado todo el apoyo al mostrador para la realización de este ciclo. Regulación constitucional de la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, los ilustres panelistas se referirán más extensamente, pero se refiere, por supuesto, a la constitución económica que se le denomina, al rol del Estado en la economía, la colaboración público-privado en la economía, derecho a propiedad y sus limitaciones y afectaciones, derechos sobre las concesiones que da el Estado, como las aguas, el espectro radioeléctrico, otras. Partamos con la regulación constitucional de la economía. ¿Qué te parece, profesor Javier Couso, que haga primero uso de la palabra? Bueno, muchas gracias a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho y bueno, al mostrador que cumple este aniversario tan importante. Cuando se trata de la relación entre constitución y economía, yo diría que una manera de abordarlo es mirar un panorama comparado, y ahí uno advierte que hay, uno podría decir, tres modelos más o menos identificables de relación entre constitución y economía. Una constitución que sea relativamente neutral respecto de las variaciones de capitalismo que se trate, porque fíjense que estoy dejando fuera la constitución de la República Popular China o Corea del Norte o Cuba, que no son neutrales, pero obviamente están en una relación ya sea de capitalismo de partido único como China Popular y Cuba o Corea del Norte, que francamente no tiene mucha utilidad para nosotros estudiarlo. Lo que tenemos en el resto del mundo son variaciones de capitalismo. Y hay constituciones que, reiterando, respecto a variaciones del capitalismo son neutrales. Hay otras que propician un cierto modelo, ya sea socialdemócrata, neoliberal o de un cierto socialismo, elementos socialistas dentro de una economía que es básicamente capitalista. Y finalmente diría yo que hay constituciones que sin propiciar un modelo tienen una larga lista de derechos económicos que pueden colisionar con una cierta política económica determinada. Las constituciones, básicamente, yo diría que tengan el nivel de sesgo pro mercado, por no llamarlo neoliberal, que es una palabra que tomaría mucho definirla, que hay en el mundo son bastante pocas. Chile es una de las más radicales y solo hubo algunas con la caída del muro de Berlín, las ex repúblicas de Europa del Este, que intentaron, motivados por autores como Sunstein y otros, que estaban muy preocupados. Ellos decían, las economías y los países como Inglaterra o Estados Unidos, Europa Occidental, pueden darse el lujo, decía Sunstein, de no establecer las instituciones del capitalismo en la Constitución porque ya son parte de la vida cotidiana de esa nación. Esa era la razón por la cual Sunstein promovía constituciones económicamente propicias al liberalismo económico en esos países. Pero Chile representa ciertamente un país bien peculiar, en el sentido de que tiene explicitadamente una constitución que no es neutra. Uno de los primeros comentaristas de la Constitución, José Luis Sea, hablaba que esta Constitución era una Constitución plena, una Constitución que buscaba establecer del mismo modo que se establece, que no era neutral respecto al liberalismo político, no pretendía ser neutral respecto del principio de subsidiariedad. Por otro lado, no solo no es neutra nuestra Constitución en lo económico, sino que entra en detalles inauditos. Yo no conozco otra constitución que regule la huelga para prohibirla en el sector público o municipal, a nivel constitucional, digo. O una que mencione
que la negociación colectiva solo podrá ser con la empresa en que se trabaja, o que establezca que como derecho fundamental que se podrá optar entre un seguro privado o público de salud, o que establezca quórums agravados de ley para crear empresas estatales o para que ellas tengan alguna posibilidad de distinguirse de empresas con las cuales compitan. En definitiva, yo diría que eso nos plantea un problema a nosotros. Nos plantea el problema de que una constitución que no es neutral en lo económico, respecto a permitir, insisto, dentro de las variaciones del capitalismo, no estoy hablando de una constitución que fuera neutra respecto, por ejemplo, a la propiedad privada. Uno podría imaginarse que hubiera una constitución que fuera radicalmente neutra respecto a las estructuras económicas, pero esa constitución no podría incluir el derecho fundamental a la propiedad privada. Esto fue algo que de hecho ocurrió en Canadá antes de 1982 y hubo mucho debate sobre si se debía o no introducir el derecho de propiedad con la fuerza que lo tenía en Estados Unidos por miedo a que una corte muy activista expandiera el derecho de propiedad y pudiera eventualmente poner en problemas al generoso estado de bienestar canadiense. Pero vamos ahora, porque estoy consciente de que esta es una ronda rápida, a analizar cuál es el escenario probable, dadas las reglas del juego del proceso constituyente, para la eventualidad de que prevalezca el apruebo en el plebiscito que ocurrirá a fines de octubre o cuando sea que esto ocurra. Mi impresión es que los 2/3 que se requiere para introducir cualquier elemento a la Constitución, en efecto, la combinación de la página en blanco, ya sea que sea una buena o mala metáfora, combinada con los 2/3, para incluir cuestiones, van a borrar de la Constitución todo lo que sea denominada el orden público económico y Fermandois. Lo van a borrar. O sea, de un plumazo van a desaparecer el quórum agravado, la austeridad del Estado empresario, va a desaparecer la mención a la huelga en la Constitución como algo prohibido para el sector público, va a desaparecer esta especie de constitucionalización de las ISAPRES por la vía o de la provisión privada de la salud como entendida como un seguro de salud. Y finalmente van a desaparecer cuestiones muy idiosincrásicas de la Constitución chilena. Es muy probable entonces que atendida a la restricción de los tratados internacionales, y esa es la gran pregunta, ¿en qué medida los tratados internacionales que no sean tratados de derechos humanos van a impactar o no en el texto de la Constitución? Mi impresión es que vamos a dirigirnos a una Constitución relativamente mínima en lo que es, digamos, las normas del orden público económico, pero que sin embargo, y con esto voy a terminar en solamente un minuto, por la vía de los derechos económicos sociales, uno podría imaginarse que pudieran surgir algunas, dependiendo de la sala de máquinas, digamos, que se establezca también, de qué órganos van a hacer justiciables esos derechos, de qué relación van a tener esos derechos con el resto de las situaciones, de la estructura del Estado, uno podría imaginar que Chile cupiera en una de las 3 categorías que Rand Hirsch ha identificado en un estudio muy interesante de 195 constituciones. Al año 2014, él identificó que había 1/3 de los países que identificaban a los derechos económicos, sociales y culturales como justiciables. Otro 1/3 que los declaraba aspiracionales, meramente, con mínimos derechos justiciables. Y una tercera categoría que solamente declaraban como justiciables 2 o 3 derechos económicos sociales. Mi impresión es que vamos encaminados a una constitución que va a ser bastante neutra respecto a la variación de capitalismo que la sociedad quiera adoptar. Y eso me parece una buena noticia. En algún sentido va a liberar al legislador democrático de estar siempre preocupado de que no vaya a caer en una especie de posible inconstitucionalidad una decisión sobre la estructura económico-social que adopte el país. Eso me parece muy sano. Hoy día se legisla con la espada de Damocles de que
la titularidad sindical pudiera caerse por ser, como se cayó, por ser inconstitucional, que eventualmente lo que se llama política industrial, que es una especie de fuerte apuesta del Estado por un sector económico, pudiera ser considerado como que afecta la equidad en materia económica, igual trato del Estado en materia económica y muchas otras situaciones, como por ejemplo el establecimiento de un servicio público nacional y único y exclusivo de salud, en términos de lo que es la provisión como seguro. Entonces, insisto, es difícil imaginarse que con las reglas, y con esto termino, del juego ya adoptadas por parte del proceso constituyente de prevalecer el apruebo, yo visualizo una constitución que va a expandir los derechos sociales en términos, sin que tengamos claros si van a quedar en la categoría de aquellos que son todos justiciables, algunos justiciables, o más bien como aspiración entregada al legislador, pero claramente vamos a habernos liberado de una constitución que hoy día no es neutra, es excesivamente detallada y que tiene un sesgo claramente neoliberal en muchas de sus normas. Y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, profesor Javier Couso. Profesora Sandra Ponce de León, de la Universidad Católica, le ofrezco la palabra, sus 8 minutos, por favor. Muchas gracias. Agradezco, ¿no es cierto?, la invitación que me han hecho, que me han formulado. Y bueno, este capítulo, como decía Federico, nos invita a reflexionar en diversas temáticas, ¿ya? Sin duda son todas trascendentes para entender el esquema del Estado de Derecho en el que vivimos, que nos desenvolvemos, o también, como decía Javier, en el que quisiéramos vivir o desarrollarnos como persona y como sociedad. Y cuando recibí esta invitación, la que vuelvo a agradecer, me costó decidir precisamente cuál era el foco que iba a tomar en la presentación y en breves minutos, que ahora nos ha acortado Federico, me habían dicho 15 minutos, pero bueno, ahora voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Todos estos temas asociados a la Constitución económica, obviamente que me parecen fascinantes y he tenido que lidiar con ellos también, tanto en la academia como en el ejercicio profesional. Y con esa encrucijada, digamos, de alguna forma decidí exponerles mi visión sobre lo que creo que es el tema más general de todos en esta partida, y que es el principio de subsidiariedad que rige en materia económica, y que les plantearé, ¿no es cierto?, en mi visión, que es compatible absolutamente con la solidaridad en cuanto es fundamento de la intervención del Estado por la aplicación de su dimensión positiva y de la contribución que corresponde a los particulares también para alcanzar el bien común. Y parto con una constatación. En las legislaciones que se están dictando o modificando, como en lo que respecta a la revisión de las regulaciones administrativas y a la interpretación y reinterpretación de normas vigentes por parte de los órganos de la administración y de los tribunales de justicia, se percibe una cierta tensión entre la forma en que se dictaban y aplicaban las normas en las áreas económicas hace un tiempo y cómo se está haciendo en los últimos años. No debe ser extraño para nadie que estamos viviendo un fenómeno de cambio social en Chile, y también ese cambio debe advertirse en la regulación económica. Y esta situación nos presenta importantes desafíos, y uno de los principales, a mi juicio, es tratar de enfrentar los cambios o la evolución normativa sin afectar los valores de certeza jurídica, de seguridad y de estabilidad que son tan relevantes para el desarrollo de un país como el nuestro. Y ahora me voy a centrar en el tema escogido. La Constitución contiene principios y reglas que otorgan un marco dentro del cual deben desarrollarse las actividades económicas en el país, y además asegura a los particulares un catálogo, ¿no es cierto?, una serie de garantías, derechos, y en ese contexto asegura y define cuál es la actuación que le corresponde al Estado en la economía, ¿ya? Y le reconoce una intervención directa, siempre con una ley de quórum calificado, como decía, la autorice la actuación, y por otra parte le asigna un rol regulador de la actividad económica particular, y sobre todo en las áreas económicas que son de mayor interés público, como son la financiera, la aseguradora, la educación, la vinculada a la salubridad de la población, la dirigida a las asociaciones público-privadas en materia de obras públicas, por ejemplo, solo por nombrar algunas actividades. Y pienso que el alcance que se le ha dado por algunos sectores sociales, económicos, académicos, políticos, a las disposiciones constitucionales y a los principios que ordenan la actuación del Estado en la economía,
llevan a partir del supuesto de que implica esta una reducción de la intervención del Estado, un reconocimiento de que su rol será la imposición simplemente de límites y deberes dirigidos hacia los particulares en razón del logro del bien común, que como sabemos, ¿no es cierto?, es uno de los roles, uno de los deberes fundamentales del Estado, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución. Entonces, la forma de hacer o de intervenir esto sería contribuir a crear las condiciones necesarias, como dice el artículo 1 cuando habla de la promoción del bien común, que permitan a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual, material posible, siempre con el límite del respeto a los derechos y garantías constitucionales. Esa forma de entender el alcance de las disposiciones y principios obedece en parte a una comprensión, a mi juicio, parcial del principio de subsidiariedad. Y voy a exponer por qué afirmo eso y las razones que me animan a moverme en otra dirección, ¿eh? Voy a tomar, ¿no es cierto?, en cuenta también que el mismo Tribunal Constitucional chileno ha tenido la oportunidad muchas veces de referirse a estos temas y ha afirmado, así escogí 4 tópicos, ¿no es cierto?, en que se ha referido a la subsidiariedad. Se ha referido a ella como una ayuda para comprender el rol del Estado. También ha dicho que sirve como criterio orientador de la acción del Estado en sus diversos ámbitos, incluido el económico. También contribuye a diferenciar las competencias estatales de los derechos y obligaciones de las personas, promueve la no injerencia del Estado en el sentido de que no le corresponde absorber actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ¿ya? Eso es lo que primeramente ha dicho el tribunal. Pero diremos también que el principio de subsidiariedad no se encuentra expresamente consagrado en la Constitución, pero en la mayor parte de la doctrina, ¿no es cierto?, ha sostenido que este está comprendido en el inciso 3 de este artículo 1 de la Constitución, que se refiere a las autonomías sociales, garantizando la adecuada autonomía de los grupos intermedios para que alcancen sus fines. Y esa ubicación, sin duda, que ha incidido de manera relevante para sostener que este principio está concebido con carácter negativo, en el sentido de abstención. El Estado solo debe actuar en el ámbito económico cuando los particulares no sean capaces de desarrollar una determinada actividad económica que sea importante para los intereses comunes. Pero si asumiéramos que el principio de subsidiariedad solo consiste en eso, o sea, en limitar la actuación estatal en la economía, lo estamos absolutamente reduciendo a un mero instrumento destinado a asegurar la libertad de los individuos, representativa del Estado liberal, como se decía, y le daríamos una dimensión, a mi juicio, bastante incompleta. Y debiésemos pensar en este, ¿no es cierto?, desarrollo que vamos a tener también de preguntarnos qué queremos en nuestro próximo texto político, ya sea a través del plebiscito o, ¿no es cierto?, alguna otra fórmula que el ciudadano elija, ¿no es cierto?, debiéramos pensar que este principio representa un criterio orientador de la actividad estatal, en el sentido que el Estado puede y debe actuar si los privados no están logrando cubrir por sí solos las necesidades o lo hacen de un modo imparcial o imperfecto, ¿ya? Así lo entienden o lo entendían, ¿no es cierto?, los recordados profesores Alejandro Silva Ascuñán, don Mario Verdugo, y hoy también lo plantean, entre muchos otros, el querido maestro don José Luis Sea Egaña. Y para ahondar en esta idea, si entendemos que la subsidiariedad es un criterio orientador, podemos comprender mejor que toda actuación estatal debe estar encaminada a la promoción del bien común, porque esa es la idea que está detrás de la creación del Estado y lo que lo justifica, ¿no es cierto?, simplemente. Y entendemos entonces que la noción de bien común que se contiene en la Constitución viene a reforzar ambas ideas o dimensiones de la subsidiariedad y sirve para desvirtuar de alguna manera la idea de que el bien común es una simple suma de bienes individuales o el bien de un todo colectivo en el cual la persona es absorbida de una manera, disuelta, ¿ya?, deja de tener su independencia, ¿ya? Creo que la Constitución hay que enfrentarla como una regla que permite precisamente descartar los principios tanto del liberalismo indiferente a la justicia social, como el intervencionismo que termina por asfixiar el talento, la iniciativa privada y deje subordinados los derechos fundamentales al interés estatal, ¿ya?, que se representa por la mayoría democrática circunstancial. Y esas ideas siguen de cerca la doctrina social de la Iglesia, que rechaza las formas de asistencialismo en las que el Estado llega a anular la libertad y la iniciativa de las personas, pero al mismo tiempo se opone expresamente al liberalismo que no reconoce límites a las fuerzas económicas y actuación privada, aún con el sacrificio de los más débiles.
Y esto que reseño me lleva a compartir la idea de que esa doctrina, ¿no es cierto?, según la cual la solidaridad sin subsidiariedad puede degenerar fácilmente en el asistencialismo, mientras que la subsidiariedad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de localismo egoísta. En un fallo del Tribunal Constitucional, solo para decir cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, en el fallo 1295 del año 2009, se puede observar esta tendencia porque el tribunal señaló por una parte que el Estado no asume todas las necesidades colectivas, sino solamente aquellas que juzgan como indispensables, y por otra parte el financiamiento público es una manifestación de la necesaria intervención en los casos de otorgar una ayuda pública a una entidad que lo necesita y que realiza una labor que se califica por el legislador como de utilidad pública. Y el mismo tribunal ha señalado en una sentencia del 2007, ¿ya?, en el conocido rol 506, que en la provisión de un servicio de utilidad pública esencial como es la electricidad, el legislador puede disponer un nuevo esquema tarifario que altere el sistema de precios que se pagan entre ellas las empresas que participan en el sector para proveer el servicio, aunque con ello se afectan los derechos establecidos en un contrato válidamente celebrado. Y con esas ideas se refuerza, a mi juicio, la comprensión de que la solidaridad no solo es un fundamento de la dimensión positiva de la subsidiariedad, sino que también lo es de la obligación que pesa sobre todos nosotros, sobre todos los particulares, de contribuir al bien común. Y esa tesis también se planteó nítidamente en el famoso fallo Peña-Wassaf, ¿no es cierto?, del año 2008 del Tribunal Constitucional, en que se resolvió, recordemos, el primer reclamo de inaplicabilidad que se dedujo en contra de una norma de la ley de ISAPRE, que permitía a la superintendencia del ramo establecer una tabla de factores de edad y de sexo para que se reajustaran los precios de los contratos de salud que se ofrecían por las ISAPRE a los afiliados. Y dicho conflicto, como recordamos, derivó en la declaración de inconstitucionalidad por el rol 1710 ya de agosto del 2010, ¿ya?, extrayendo esa norma del ordenamiento. Pero lamentablemente al año que vivimos, y eso es algo que uno puede criticar de la labor legislativa, después de 10 años aún no se logra adoptar el acuerdo democrático en el Congreso que nos permita avanzar en esa materia. Entonces creo que, en síntesis, muy rápido, la vigencia y la aplicación de este principio de subsidiariedad no solo debe entenderse resguarda la libertad y la iniciativa de los privados, que es una consecuencia de la primacía de la persona respecto del Estado, sino que hace posible una solidaridad auténtica entre los miembros de la sociedad, ya que estos se convierten en actores y responsables del bien común, tanto desde la perspectiva de sus derechos como de las obligaciones y deberes correlativas que tienen para la comunidad. Esas ideas, fuerza, me llevan a... Estamos listos, profesora. Si quiere cerrar la idea. No, ahí estamos perfecto con esa última previsión que hago. Así que muchas gracias y bueno, yo sé que me pasé algo del tiempo, pero... Todo perfecto. Muchas gracias, profesora Sandra Ponce León. Profesor Jaime Baza, sus 8 minutos. Profesor académico de la Universidad de Valparaíso. Muy bienvenido. Hola Federico, muchas gracias por la invitación al mostrador, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, tenemos poco tiempo, así que voy a ir directo al grano. A mí me parece que es fundamental, en un contexto de cambio constitucional como el que tenemos a puertas, tratar de pensar la nueva institucionalidad que nos espera, no solo desde las preconcepciones teóricas que cada una de nosotras pueda tener, ¿verdad?, frente a las cuestiones que se van a tener que decidir en este contexto, entre ellas la relación entre el derecho y la economía y la sociedad, sino que principalmente hacer el esfuerzo de levantar un diagnóstico respecto de cómo ha funcionado el orden constitucional actualmente vigente. Todas y todos tenemos opciones políticas y formas de entender la sociedad distintas, ¿verdad? Tenemos asimismo distintas formas de entender y de interpretar lo que ha sido la historia constitucional chilena, no solamente la reciente desde el golpe de Estado, sino también desde la propia independencia. Y me parece muy importante que en este momento constituyente todas esas visiones puedan efectivamente ponerse sobre la mesa, que puedan dialogar en condiciones iguales, ¿verdad?, libres e iguales, sin que estas discusiones estén condicionadas, o al menos no predeterminadas por nuestras concepciones teóricas, sino que por el diagnóstico del presente.
Y a mí me parece que es una cuestión particularmente relevante porque el presente hoy día está en crisis, ¿verdad? Y esa crisis también toca la relación que hay entre la Constitución y la economía. Nosotros, hoy día en el país, nosotras tenemos un sistema político un sistema económico, perdón, bastante claro. Yo creo que no hay mayor divergencia, ¿verdad?, en la interpretación y en la configuración de eso que se ha venido a llamar orden público económico. Y lo interesante, creo yo, es identificar los efectos que la aplicación de ese orden público ha generado en la sociedad. Porque efectivamente, cuando uno piensa los derechos fundamentales en torno a los cuales está construido el orden público económico, cuando uno los piensa en abstracto, vamos a llegar a ciertas conclusiones que a mi juicio son muy distintas de las conclusiones que podríamos arribar si esa misma reflexión se diera en concreto. Por ejemplo, nuestro orden público económico se construye efectivamente sobre una determinada concepción de la propiedad privada, una determinada concepción, como decía la profesora Sandra, del principio de subsidiariedad, ¿verdad? Y muy especialmente de una determinada concepción de la forma en que la Constitución garantiza, por un lado, la libre iniciativa económica y por el otro configura el estatuto del Estado empresario. Esas preconcepciones, ¿verdad?, que tiene la Constitución acerca de la propiedad, de la subsidiariedad y de la actividad económica privada y empresarial, no forman parte de un orden propiamente tal, en el sentido de que no son algo inmutable, ¿verdad?, y que esté de alguna manera escrito en piedra o que esté clavada la rueda de la historia, sino que por el contrario se van configurando de una determinada manera que depende muy específicamente del contenido que nosotros le damos a esos conceptos. Y lo interesante, creo yo, está en notar en que, si bien en abstracto, podemos estar más o menos de acuerdo en la necesidad de proteger, por ejemplo, la libre iniciativa económica, cuando revisamos los efectos que el ejercicio de ese derecho ha tenido en concreto, las conclusiones, las afirmaciones pueden ser eventualmente muy distintas. Pensemos, por ejemplo, en que el derecho a la libre iniciativa económica ha sido uno de los pilares fundamentales, no solamente para para garantizar el espacio necesario para que las empresas privadas desarrollen libremente ciertas actividades económicas, sino que ha servido al mismo tiempo para replegar al Estado de las prestaciones sociales a partir de las cuales se ejercen los derechos fundamentales de carácter social. Ese efecto no es un efecto políticamente neutro, pero tampoco es un efecto socialmente neutro, en el sentido de que la disparidad en las relaciones sociales que se construyen en torno al ejercicio de los derechos sociales es tan abismal, ¿cierto?, que detrás de la concepción de la protección de la libre iniciativa económica no hay solamente un ejercicio, digamos, de teoría constitucional para la protección de un derecho, sino que hay un ejercicio derechamente de ingeniería social. Lo digo de otra manera, la forma en que la Constitución protege la propiedad privada, la forma en que la Constitución protege la libre iniciativa económica no responde solamente a la protección de determinados derechos fundamentales de carácter individual, sino que responde a un programa, responde a un proyecto de ingeniería social, de configuración de las relaciones sociales determinado, ¿verdad? No es que las relaciones políticas y sociales que se construyen en torno al ejercicio de los derechos sociales sean consecuencia natural de la configuración del orden constitucional actualmente vigente, sino que por el contrario son una consecuencia buscada, una consecuencia esperada por quienes diseñaron en dictadura el orden constitucional vigente hoy día. Entonces, cuando nos sentamos a conversar en un momento constituyente respecto de la forma en que la Constitución va a establecer la relación entre política, economía y sociedad, me parece que es fundamental mirar, primero, ya lo decía, los efectos que ha generado la aplicación de estas instituciones y especialmente cómo se reparten esos efectos en la sociedad, ¿verdad? Estas instituciones que en abstracto pueden ser motivo de un consenso transversal bastante importante, en concreto reparten beneficios
y también reparten miserias de distinta manera en la sociedad. Los beneficios que significa la sobreprotección de la propiedad privada no se reparten homogéneamente, ni siquiera equitativamente, ni siquiera con justicia en la sociedad chilena, precisamente porque detrás de la forma en que el orden público económico actualmente vigente protege la propiedad privada no está solamente el interés constitucional de proteger el vínculo jurídico entre una persona y sus cosas, sino que está el interés político de proteger una determinada estructura de relaciones sociales, una determinada estructura de relaciones de poder. Por eso es tan importante notar cómo esa lectura parcial del principio de subsidiariedad que anotaba la profesora Ponce de León hace pocos minutos, tiene un impacto tan importante en los tipos de vidas que se pueden llevar adelante cuando se ejerce el derecho a la salud en el sector público o cuando se ejerce el derecho a la salud en el sector privado, cuando se ejerce el derecho al trabajo con estabilidad laboral, con buenas remuneraciones y sin lagunas previsionales o no, o cuando se ejerce, por ejemplo, el derecho a la educación en un sistema escolar público, gratuito, universal y de calidad, o en esta lógica segmentada y segregada que estamos viendo en la sociedad chilena actualmente. Yo creo que esta cuestión es fundamental para entender no solamente cómo funciona el sistema constitucional chileno y especialmente aquello que llamamos orden público económico, sino que es fundamental para entender qué tipo de cambios constitucionales necesitamos para responder a las demandas sociales que se han levantado desde el presente. A mí me parece muy evidente que el actual orden político y constitucional no garantiza paz social, y si realmente necesitamos, y si realmente queremos conseguir paz social, y queremos que la nueva Constitución contribuya en la construcción de una convivencia social y democrática pacífica, es fundamental que identifiquemos los problemas que ha tenido el actual diseño constitucional, problemas en materia de injusticia, inequidad y miseria, y seamos capaces de enfrentarlos y de superarlos. No para... Profesor Bassa, ya estamos en la hora. Gracias. Con esto termino. No para desequilibrar la balanza en la dicotomía tan rígida entre Estado y mercado, sino que para incorporar en esa balanza a la sociedad, a las decisiones democráticas y otro tipo de concepciones como puede ser, por ejemplo, la protección de los bienes comunes y la incorporación de la cooperación en la economía. Con eso terminaría mi presentación inicial, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Bassa. Y terminamos esta primera ronda dándole la palabra al profesor Gastón Gómez, académico de la Universidad de Diego Portales, y después de terminar esta primera tanda, le vamos a dar la palabra al decano de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Reistagle, y ahí pasaremos ya a la segunda tanda. Profesor Gastón Gómez, sus 8 minutos. Estamos viviendo momentos bastante particulares, digamos, ¿no? En estos momentos en que el debate constitucional pasa a ser el centro de nuestras preocupaciones y en donde como comunidad o como sociedad tenemos que construir un conjunto de instituciones que nos van a gobernar por los próximos años, uno tiende a pensar de que está a su disposición la totalidad del mundo, digamos, ¿no? Que la totalidad de las experiencias colectivas son posibles de realizar y que naturalmente también todas las fantasías, ideas, buenas intenciones y demás que nos constituyen, digamos, están ahí a la mano, digamos, ¿no? Que es cosa de desearlo y bien, en realidad, si establecemos una constitución estupenda, digamos, el país va a ser feliz. Digamos, eso me recuerda un poco, digamos, la inocencia con que se enfrentaban algunos debates constitucionales en el siglo XVIII y XIX, digamos, ¿no? La felicidad que duraba exactamente 6 meses, la felicidad que daba la inauguración de una nueva constitución, digamos, ¿no? Por eso que una de las preguntas que tal vez uno debiera hacerse responsablemente es ¿qué va a pasar en este plebiscito, perdón, qué va a pasar en este proceso constituyente, que yo creo que se va a encauzar en esa dirección, digamos, ¿no? Y, por cierto, ¿cuál debiera ser el papel de una constitución en la regulación de nuestras expectativas y de nuestros problemas y del futuro de nuestra polis, digamos, ¿no?
Por lo pronto, yo tengo alguna divergencia con lo que ha señalado Javier acerca del proceso constituyente. Digamos. Yo creo que efectivamente vamos a vernos enfrentados a una convención constitucional, y creo que va a ser muy bueno que sea así, una convención constitucional elegida democráticamente, libremente, ¿no? Y allí va a haber hoja en blanco, como aquí se ha señalado, es decir, el debate va a ser derechamente sobre el contenido de una nueva constitución económica. No tengo ninguna duda de eso, no creo que sea de temer tampoco, digamos, ¿no? Pero yo tengo la impresión que los 2/3 van a operar como una regla de cautela, ¿no? Y como una regla de negociación, digamos, ¿no? Como una regla de definiciones y de intento de encontrar acuerdos, digamos, ¿no? Tengo la impresión que la idea de suma cero o la idea de o dilema del prisionero, digamos, no se va a provocar, digamos, ¿no? Es decir, nadie va a salir arrancando con la Constitución en su propia dirección, porque no creo que históricamente este país lo resista, porque la historia tradicional, la historia institucional de este país, la historia constitucional de este país es muy vigorosa también, digamos, ¿no? Entonces, en mi concepto, yo tengo la impresión de que en el proceso constituyente no vislumbro los temores y en algunos casos terrores de algunos personas que no que ustedes me hayan presidido la palabra, sino que están socialmente opinando. Yo tengo la impresión de que ese va a ser un proceso razonable y cuerdo, digamos, ¿no? Y por eso me animo a apoyarlo, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué debiera regular una constitución entonces, digamos, ¿no? Yo creo que, como aquí se ha dicho, hay varias tendencias bien marcadas, digamos, ¿no? Tal vez es bueno señalar que la constitución chilena tiene como dos grandes lecturas, digamos, ¿no? Que son bastante, yo diría, contrapuestas, digamos. Mientras una lectura sostiene que en realidad la Constitución consagra un principio duro de solidaridad vía subsidiariedad y por consiguiente un Estado empresario estricto, una no intervención del Estado en la economía, un conjunto de bienes sociales distribuidos solamente a través de operadores privados, etcétera, etcétera, digamos, y un conjunto de regulaciones que en el fondo inhiben al Estado a participar, y otra tendencia que tiende a pensar esto como una cosa realmente existente, brutal, y que ha impedido en realidad el desarrollo del país, digamos, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni la otra es verdad, digamos, ¿no? No creo que el principio de subsidiariedad sea una regla inamovible, ni tampoco una regla decisiva en la Constitución chilena, no solo porque no aparece en la Constitución, sino porque el Tribunal Constitucional la ha usado en situaciones muy concretas y muy específicas, y porque yo francamente creo que algunos de los bienes públicos más importantes que el país, que el país se ha propuesto constitucionalmente desarrollar, digamos, perfectamente admiten y admitirían la intervención de empresas estatales sin ningún problema, digamos, ¿no? Yo no veo ninguna dificultad a que el Estado apruebe una empresa, por ejemplo, que una empresa de seguridad social, digamos, que impulse o defienda o distribuya algunas seguridades sociales a través de jubilaciones, pensiones y otras no veo ninguna igual. Solo hay que aprobar una ley de quórum calificado, nada más que una ley que se aprueba por mayoría. No veo esa dificultad. Lo mismo sucede en materia de ISAPRES, digamos. Basta una ley de quórum calificado, digamos, y así sucesivamente el Estado empresario en general, digamos, ¿no? No veo gran dificultad en que la pregunta es ¿por qué no ha sucedido, digamos, ¿no? Porque entiendo que esas dificultades las ha tenido este proceso en todos los gobiernos y no solo en este, digamos. Entonces, yo no veo esa visión radical, y me preocupa que haya dos tensiones tan fuertes, digamos. Una, ¿no?, encaminada a impulsar derechos económicos sociales duros en la Constitución, bienes colectivos, digamos, ¿no? O sea, a sustituir el modelo neoliberal por ahora un modelo, digámoslo así, decirlo más socialista y más radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no neutral, digamos, o sea, cambiar una no neutralidad por otra no neutralidad, digamos, ¿no? Eso me parece una forma bien oblicua de conversar, digamos, ¿no?
uno de los aspectos que a mí me parece interesante debatir, ¿no es cierto?, es el tema de los derechos económicos sociales, digamos, ¿no? Me parece que es enteramente apropiado señalar que la forma en que algunos grupos o algunos intelectuales han propuesto la idea de distribuir una determinada consideración de bienes públicos o colectivos, digamos, ¿no? A través de una intervención directa del Estado o transformándose en derechos fundamentales que sean o que tengan acción directa ante los tribunales de justicia, digamos. Me parece que es una forma directa de limitar y afectar seriamente el sistema democrático, ¿no? O sea, la idea de que los jueces sean los que determinan, digamos, si las personas pueden o no sacar sus ahorros previsionales, digamos. Que los contratos de salud tienen tales o cuales reajustes o tales o cuales beneficios, digamos, ¿no? Y que en realidad las políticas de salud y las políticas de educación se determinan por los jueces a través de recursos de protección o acciones constitucionales, me parece sencillamente descabellado, ¿no? Yo tengo la impresión de que allí hay una esfera importantísima de debate necesario para preservar genuinamente un espacio para la democracia, porque esto de que por un lado estamos criticando duramente el Estado subsidiario y por otro lado estamos propiciando una especie de Estado colombiano de derechos económicos sociales duros, digamos, que se determinan a través de jueces, digamos, me parece sencillamente irreal, digamos, ¿no? Me parece que la distribución de bienes públicos a través de sentencias de los jueces es nefasta, digamos, ¿no? Por distintas razones, digamos, ¿no? Entonces, me parece Profesor Gómez, para que vaya cerrando, estamos en el tiempo. Sí, solo para decir, digamos, me parece que una discusión importante, digamos, es cómo vamos a configurar un conjunto de derechos económicos sociales, digamos, que otorgan a las personas un bienestar mínimo al menos, ¿no? Y que al mismo tiempo permitan el libre juego democrático de los poderes en el Congreso. Gracias. Gracias, profesor Gastón Gómez. Y antes de pasar a la segunda parte de este conversatorio, vamos a darle la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que ha apoyado al mostrador con este ciclo de conversaciones sobre temas constitucionales en la República Democrática. Decano Ruiz Tagle. Muchas gracias, Federico. Nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile estamos totalmente comprometidos con el proyecto de una nueva constitución, un proyecto de realmente aprovechar esta oportunidad a la que se refería Gastón, Jaime y Javier, y entiendo también Sandra, en cierto modo, revisar nuestros fundamentos constitucionales y aprovechar esto que se viene ahora y tener esta conversación. Cada una de las exposiciones que he escuchado y que he escuchado en los ciclos anteriores confirma, al menos para mí y para la facultad, la necesidad de tener este intercambio. Y estamos felices de que en los 20 años del diario El Mostrador podamos hacerlo públicamente, de manera que se beneficien todos los lectores del Mostrador y que quede disponible como una especie de insumo, como una especie de reflexión que se puede guardar para tocar estos temas. La constitución política, a diferencia de otras partes del derecho, tiene, por cierto, componentes ideológicos, siempre los ha tenido y los va a tener, no nos vamos a poder olvidar de ellos. Y en el caso de nuestra Constitución están presentes. Quizás han primado algunas doctrinas más que otras. La explicación que da Sandra sobre la subsidiariedad es una versión clásica de lo que ha sido el pensamiento acerca de ese principio en la Universidad Católica, está muy bien expresado y tiene toda una lógica. Y quizás
es necesario que esa forma de pensar la Constitución sea sometida a un diálogo más abierto en toda la sociedad chilena, un poco mostrando los efectos, como dice Jaime Baza, que ha producido en algunos de sus puntos claves, como los derechos económicos y sociales, la justicia, la protección de la propiedad. La explicación de Javier Couso me hace mucho sentido porque cualquiera que sea el resultado de nuestra convención constitucional, nosotros somos un país que no está solo en el mundo, digamos. Estamos en el planeta Tierra y podemos aprender de las experiencias comparadas de los países europeos, de nuestros vecinos, y por cierto tenemos que aprender de nuestra propia experiencia, porque no son casualidad las normas de nuestra Constitución. Y ahí yo tiendo a coincidir en parte con lo que ha dicho Gastón. Creo que hay que, por un lado, ser muy cauteloso, no creer que la Constitución nos va a aliviar de todos nuestros males, que en realidad vamos a superar y llegar a un estado de místico, de una felicidad, en el momento en que se termine el proceso constitucional, en el cual todos vamos a vivir de una manera enteramente distinta. Eso no se ha podido encontrar en ninguna parte del mundo y no se va a encontrar tampoco. Las constituciones son por definición imperfectas y se van transformando y se van modificando en los estudios más recientes y también en lo que decía Thomas Jefferson. Eh, se pensaba y se ha comprobado que las constituciones en verdad no duran más allá de 25 años, 25, 30 años en promedio en sus efectos, y después viene una revisión profunda o francamente un cambio de una constitución. Algunos apuntan a la Constitución norteamericana como un ejemplo de permanencia, pero claro, las enmiendas modifican esa constitución y los casos constitucionales vuelven a modificarla. Entonces cualquier sistema constitucional ordenado tiende al cambio gradual. Y yo diría que lo central de este proceso es que pueda darse en un ambiente de respeto. La idea que ha planteado Gastón en el sentido de que la regla de 2/3, que es muy exigente, va a significar una negociación obligada, porque claro, puede ser que hayan 2/3 que no estén de acuerdo con las consecuencias del modelo económico, pero tampoco van a haber quizás 2/3 para imponer, qué sé yo, una fórmula específica de un derecho en particular. Entonces la negociación en la parte orgánica tendrá que transarse con una negociación en la parte dogmática o en la forma de construir las leyes, y ahí vamos a llegar a un resultado final. Yo quisiera, sí, nada más, al terminar estas palabras, porque lamentablemente tengo otro compromiso y debo retirarme, advertir que lo esencial de lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar, sentarnos a deliberar democráticamente de una manera ordenada, escuchando las posiciones contrarias, estar dispuestos a ser persuadidos por ella y evitar el recurso a la violencia, al ejercicio irresponsable del poder destituyente. Porque una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder destituyente. El poder destituyente tiende a la destrucción, a mirar todo lo que está malo y a creer que lo que existe no ha costado nada construirlo y no tiene ningún valor. Y yo creo que nuestra democracia tiene muchos defectos y por eso me alegra escuchar las palabras de Jaime en particular. Tiene muchos defectos, tiene muchas cosas que tenemos que cambiar, pero también tiene cosas que ha costado mucho ganarlas. Ha costado mucho ganarlas. Y aunque todavía sean imperfectas, esas tenemos que cuidarlas. No podemos tener una actitud infantil, una pataleta sociopolítica, que signifique tirar el mantel de la mesa y destruir lo que hemos construido.
Creo que la tradición constitucional chilena, con todos sus defectos, que nos lleva a pensar nuestra historia como 5 repúblicas, como ya las he planteado en una obra, tenemos que mirarla. Y nosotros no estamos en el vacío, y estamos sentados quizás sobre un país que ha tenido una historia constitucional rescatable, valiosa, imperfecta, por cierto. Hay algunos muy críticos, por ejemplo, el profesor Gabriel Salazar, el profesor Sergio Grez, plantean que el constitucionalismo chileno no tiene en verdad credenciales democráticas, sino a partir del año 1958 y hasta 1973. Porque en ese periodo se derogó la ley maldita y el 73 vino el golpe de Estado y desde el 90 en adelante no hemos tenido nada valioso. Y yo respetuosamente digo, disiento de esa opinión. Creo que desde 1810 hasta 1973 y con la interrupción de los golpes militares del año 24 y 32, hemos tenido un proceso constitucional potente y valioso. Y desde el año 90 hasta ahora, con todos sus defectos, con esta república hiperpresidencialista, neoliberal, si ustedes quieren, la estructura de algunos de sus derechos, hemos tenido una democracia constitucional que tiene aspectos muy valiosos que tenemos que rescatar. Y creo que el ejercicio, y aquí termino, Federico, debe estar más orientado a ver lo que vamos a rescatar que lo que vamos a destruir. Porque lo que se va a destruir se va a caer igual. Entonces, comencemos a pensar cuál es la estructura en verdad de los derechos que vamos a proponer. Vamos a dejar la misma autonomía al Banco Central, vamos a establecer la libre iniciativa económica en los mismos términos que tenemos ahora, es decir, empezar a definir ya y no a criticar lo que es malo y lo que ya todo el mundo sabe que debe modificarse. Así que yo me alegro mucho, veo que está Nancy y Agustín Barbalé, directora del Centro de Derechos Humanos, director del Departamento de Derecho Económico, que podrán representar a la facultad en esta conversación, en la conversación con estos destacados exponentes. Muchas gracias, Federico, y yo me retiro como le había advertido. Gracias, decano Ruiz Tagle. Partamos ahora con la segunda parte que me va a apoyar como conductora la profesora Nancy Yáñez. Hola Nancy, muy bien, bienvenida. Gracias por tu participación y por tu apoyo. Esta segunda parte, como lo hemos hecho en los otros capítulos del foro, está destinado a que en pocos minutos cada uno de los panelistas se haga cargo de lo que escucharon de sus copanelistas. Y los va a dirigir brevemente Nancy Yáñez para que fluya este diálogo, ¿no? Ojalá 3-4 minutos cada uno en su intervención para que no nos alarguemos mucho, ¿ya? Nancy Yáñez, todo tuyo. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias a todos los panelistas por sus intervenciones. La verdad que es fantástico estar acá entre tantos amigos y caras queridas. Así que mi primera pregunta va a Javier y voy a intentar recoger lo que ustedes señalaron sin perjuicio de que efectivamente retomen lo que han señalado los otros panelistas. Javier, ¿cuál sería, en tu opinión, tú con esto cerraste tu presentación, cuáles serían las normas mínimas en materia de orden público económico en un nuevo escenario constituyente, en un contexto de una constitución no neutra o diferente a los derechos económicos, sociales y culturales? A ver, yo creo que la pregunta de Nancy me permite abordar en estos 3 o 4 minutos algunos puntos que quedaron planteados. Una de las cosas que me impresiona es cómo desde que se hizo inevitable el proceso constituyente, muchas cosas que eran consideradas totalmente inconstitucionales, ahora uno escucha que, particularmente por personas que están por el rechazo con reforma, que en realidad la Constitución no impediría muchas cosas. Y yo quiero nada más recordar cómo algo tan simple como el pilar solidario en las ISAPRES fue declarado inconstitucional.
Cuando uno lee el artículo 19, número 9, que plantea que hay un derecho fundamental a elegir el sistema de salud al cual uno desea acogerse, sea este estatal o privado, el transitar hacia el sistema británico, que es un sistema único, público, excluyente, el National Health Service, en Chile claramente sería inconstitucional. Entonces, el punto que quiero marcar ahí es cómo el Servicio Nacional de Salud británico en Chile sería inconstitucional porque transgrediría el derecho a escoger, que la Constitución en su letra dice, el sistema de salud al cual uno debe acogerse. Después me llama la atención, la titularidad sindical no es un fallo de hace 20 años. Lo único que buscaba era fortalecer los sindicatos para que Chile pasara del 10-11% de trabajadores sindicalizados al 70% que tiene Dinamarca. Fue declarado inconstitucional. Entonces, da la impresión como que fuera inocuo el hecho de que la negociación colectiva está establecido que es con la empresa. O sea, el nivel de detalle del orden público económico constitucionalizado en Chile no tiene comparación con otras democracias consolidadas. Yo no conozco una constitución que en su texto constitucional, estoy hablando de constituciones serias de países que están en la OECD, que regule la huelga para prohibirla al sector público y municipal, que establezca un derecho, la modalidad que tiene que tener la provisión de salud, que prohíba por lo menos, por ejemplo, la salud estatal, como podría ser exclusivamente estatal, como es la que tiene Inglaterra. Entonces, yo creo que si bien las constituciones no van a resolver todos los males, eso es obvio, y ni siquiera creo que los ciudadanos chilenos que no son abogados piensan eso. Pero yo creo que los ciudadanos chilenos se han dado cuenta de que son demasiadas las iniciativas. ¿Se acuerdan de esa iniciativa que pretendía proteger a los consumidores? Robustecer las facultades del CERNAC, fue declarada inconstitucional. O sea, son demasiadas las iniciativas que terminan siendo de dudosa constitucionalidad. Entonces, mi impresión, y en esto aprovecho de comentar algo que dijo al pasar Jaime, que me pareció importante. Mi impresión, Jaime, es que la paz social que una nueva constitución, que deje de hacer en materia de que los representantes democráticamente elegidos puedan establecer nuevas modalidades económicos sociales, ya sería una conquista que en los últimos 40 años jamás el país ha tenido. O sea, sería el solo pensarlo en lo que amedrenta a muchos sectores que consideran que la Constitución es como una última salvaguarda cuando todo se pierde en el proceso legislativo, para mantener el status quo. Yo no creo que el votante chileno sea particularmente radicalizado. Yo no creo, y no se coincido con Gastón, que la Convención Constituyente vaya a ser caótica o capturada por gente radicalizada que no quiere dialogar. Yo creo que soy bastante optimista, y no es porque sea naif. Yo creo que es bastante probable, y con esto voy a contestar la pregunta de Nancy, que Nancy, más allá de lo que sea nuestra imagen ideal, yo suscribo la tesis de András Szajó, el profesor húngaro, que ha planteado que, en general, la constitucionalización robusta de derechos sociales, con una posibilidad de hacerlos justiciables, funciona mejor allí donde hay un estado de bienestar instalado por el poder legislativo. Que, en general, las cortes constitucionales dotadas de estados de derechos sociales robustos son útiles para evitar el desmantelamiento de un estado de bienestar, pero no para instilar un estado de bienestar allí donde no existe. Y en ese sentido, la estrategia de Costa Rica o de Colombia o incluso de Sudáfrica ha sido algo frustrante cuando ha habido esta combinación que existió tanto en Sudáfrica como en Colombia. Una corte muy activa, con derechos sociales robustos, pero con gobiernos de centro-derecha por 30 años. El resultado neto en Colombia ha sido que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, no se movió nada. O sea, la justicia a cuentagotas que puede dar una corte constitucional no alcanza a lo que es el esfuerzo de crear un estado de bienestar a lo Escandinavia o Alemania, Holanda y otros países. Sencillamente no alcanza. Y para algunos autores, estoy pensando en Fernando Atrias, es una forma de neoliberalizar
los derechos sociales, creer esta idea de first come, first serve, dicen los anglosajones. El primero que llega le reconoce a la Corte un derecho a una medicina de 1.000 millones de pesos al año, pero cuando se acaba, se acabó. O sea, la falta de planificación, que ese tipo de justicia, no estoy negando que puede tener elementos importantes para guiar al legislador, pero los estados de bienestar los va a construir los representantes democráticos de Chile. Y yo estoy convencido de que cuando no estén todo el rato preocupados de que algo va a ser declarado inconstitucional, van a poder establecer algo no demasiado diferente a lo que tiene Alemania, como modelo me refiero. Si Chile es un país bastante moderado, el problema es que hemos tenido, por decirlo así, un modelo económico que ha estado protegido, y quiero cerrar con esta última frase. Recuerdo nítidamente cuando se declaró inconstitucional la titularidad sindical. Se le planteó al senador Alamán, en ese entonces senador, ¿cuál era su opinión? ¿Por qué algo que era perfectamente posible en Alemania no lo era en Chile? Dijo, bueno, los alemanes tienen otra constitución. Esa fue su respuesta. ¿Cuál fue el mensaje para el chileno de a pie, que no es abogado? Habrá que cambiar la constitución entonces. Porque no es razonable que una ley que solo buscaba promover la sindicalización, evitar el free rider, evitar que aquel que no era parte del sindicato se beneficiaba igual que el que estaba sindicalizado en un país en que hay prácticas antisindicales duras, donde es peligroso pertenecer al sindicato en muchos lugares. Evitar, en definitiva, yo estoy convencido de que los 2/3 van, como dice el profesor Gómez, a obligar a muchos consensos. Pero me parece a mí que el solo hecho de que desaparezca enteramente el actual orden público económico y que haya que acordar democráticamente qué queremos que esté, es incalculablemente beneficioso para la construcción de un Estado más justo como el que aspira Jaime y que yo comparto. Gracias, Javier. Bueno, estamos cortos en el tiempo, pero siguiendo la reflexión de Javier, voy a pasar a Gastón, precisamente porque quiero hacerle una pregunta en esta misma línea, ya que al igual que Javier se plantearon en definitiva, dudosos al menos, de que la justiciabilidad de los DESC pudiera ser no solamente eficaz para garantizarlo, sino que directamente nos planteó Gastón, hay ahí un problema para el ejercicio democrático, digamos, ¿no? A Gastón, y un poco lo primero es, bueno, si no son justiciables, ¿qué otros remedios tenemos, qué otros remedios legales tenemos para hacerlos exigibles? ¿No? ¿Cómo de alguna manera garantizamos o enfrentamos la extrema inactividad legislativa? O sea, ¿qué pasa cuando el legislador, a quien hemos planteado una deferencia especial de dejarle la deliberación democrática respecto de los DESC, finalmente no hace nada, o sea, no garantiza finalmente los derechos? ¿Qué remedios tenemos en ese caso si es que la justiciabilidad nos parece que podría no ser el mecanismo adecuado? Gracias. Bueno, yo comparto y no comparto algunas de las cosas que ha dicho Javier, digamos, pero no voy a entrar en el tema de la titularidad sindical porque todo el mundo sabe que yo fui el abogado que intervino en eso y escuché un poquito mal gusto el comentario de Javier, pero en fin, digamos, ¿no? Está bien. No, lo que pasa es que la Constitución dice algo de una cierta manera, digamos, porque aquí yo creo que hay una cierta deshonestidad en la forma de hablar de algunas cosas, digamos, ¿no? Porque claro, decimos, la titularidad sindical no debiera estar en manos de los trabajadores, ¿no? Entonces, en manos de los sindicatos, digamos, ¿no? Queremos cambiar una pseudo-neutralidad por otra pseudo-neutralidad. Bueno, pongámoslo, en la Constitución pongámoslo los dos, digamos, ¿no? No veo ningún inconveniente, digamos, ¿no? Yo creo que el tema de los derechos económicos sociales es un tema clave, pero yo quisiera subrayar que hay un aspecto que no hemos tocado aquí, que sí es determinante, digamos, y me refiero básicamente al tema del régimen político vinculado a las estructuras económicas en el régimen político presidencial, digamos, ¿no? Yo creo que hemos hablado y vamos a seguir hablando de estos derechos económicos sociales con mucha fuerza, pero se nos olvida
que los países muy respetables como Alemania no tiene prácticamente ningún derecho económico social en su constitución. Suecia, el país con más altos estándares en materia de seguridad social, no tiene ningún derecho económico social. Suiza, que tiene uno de los estándares más altos de vida del mundo, digamos, no tiene ni un derecho económico social. España, que digámoslo para que compararnos con una situación más parecida a la nuestra, España no tiene derechos fundamentales en materia de derechos económicos sociales y los fija como políticas públicas a desarrollar. En el sentido, Nancy, que no puedes obviar de desarrollarlas, digamos. Vale decir, los estados benefactores en Europa se han construido sin necesidad de derechos económicos sociales. Entonces, ¿de dónde viene esto de que o tenemos derechos económicos sociales o tenemos un liberalismo radical, digamos? Yo no lo veo, digamos, ¿no? Yo veo que genuinamente colocar derechos económicos sociales sin ningún rigor, ¿no es cierto? Vamos a establecer un derecho fundamental a la seguridad social, un derecho fundamental al trabajo, un derecho fundamental a la previsión, un derecho fundamental a la salud, un derecho fundamental al agua, un derecho fundamental, y así son unos derechos. Eso no nos va a ayudar a construir, digamos, una mejor sociedad, digamos, ¿no? No lo veo, digamos, ¿no? Tengo la impresión, entonces, que debiéramos mirar con mayor atención lo que sucede en el derecho comparado, digamos, ¿no? Europa no tiene reconocimientos constitucionales a los derechos económicos sociales y ha desarrollado el Estado benefactor o socialdemócrata que más admiramos, digamos, desde el punto de vista de la seguridad y la libertad que le da a sus ciudadanos, digamos, ¿no? Pero no necesita la Constitución para eso, digamos, ¿no? Entonces, es misterioso, ¿no? Es misterioso. ¿Por qué el constitucionalismo latinoamericano se ha embarcado en muchos países, no en Perú, por cierto, pero sí en varios países, se ha embarcado en el reconocimiento de estos de un catálogo muy amplio? El tema de la justiciabilidad, bueno, es que en definitiva, digamos, el hecho de que sean los jueces los que, como dice, si no me equivoco, el propio Fernando, pero no estoy completamente seguro, los derechos económicos sociales, si tú se los atribuyes a los jueces, ¿no? La resolución de los derechos económicos sociales, lo que tienes normalmente son decisiones discrecionales, inigualitarias, que benefician solo a aquellos que interponen las acciones para obtenerlos, ¿no? A veces y en ocasiones esos estándares se logran, digamos, ¿no? Se logran algunos avances significativos, pero otras veces esos avances no significan gran espacio. Aquí se tocó el tema de la seguridad de la salud, digamos, ¿no? Hace 10 años aproximadamente el Tribunal Constitucional y los tribunales vienen empujando una concepción del derecho a la salud, y lo que se advierte es sencillamente que la política democrática no ha funcionado. Y la pregunta es ¿por qué, digamos, no? Porque a lo mejor las soluciones democráticas no son fáciles de obtener, digamos, ¿no? Sobre todo de cara a un derecho tan complejo como el derecho a la salud, que es fundamentalmente un bien elástico, digamos, ¿no? Entonces, yo miraría esto de los derechos económicos con cierta prudencia, digamos, ¿no? Ahora, lo segundo, hay que mirar la sala de máquinas, digamos, ¿no? Hay que advertir, hay que entrar en el tema menos glamuroso, digamos, pero más fundamental, creo yo, de qué va a suceder con la iniciativa exclusiva del presidente en materia de legislativa de gasto público, qué va a suceder con el endeudamiento que el Estado puede adquirir a través de sus empresas o filiales, qué va a suceder con la ley de presupuesto, qué va a suceder con la autonomía del Banco Central, digamos. Si uno mira la propuesta de la presidenta Bachelet, advierte que en general la propuesta de la presidenta Bachelet mantiene todas estas estructuras, con algunas correcciones menores, digamos. Mantiene esta. Por ejemplo, mantiene la autonomía del Banco Central, claro que admite que haya acusación constitucional contra sus integrantes y también que haya una forma de elegirlo un poco más sofisticada que la que hoy día existe. Pero en realidad mantiene la autonomía del Banco Central. Pero la clave de una estructura de derechos sociales valiosos el contrapeso es una estructura de Estado y de régimen político diferente al que tenemos, digamos, ¿no?
Y allí es donde yo invito a pensar en ese ámbito que hemos olvidado. Yo francamente creo, y yo tengo la impresión de que nuestra historia constitucional nos dice que toda nueva constitución ha sido genuinamente hecha desde el cambio del régimen político y no de los derechos económicos, sociales o de los derechos, digamos, ¿no? Para decirlo a secas. Si ustedes miran la reforma de fondo del año de 1830 y la Constitución del 33, es un cambio de régimen político. El 91 es un cambio de régimen político. El 25 es un cambio de régimen. Y en algún sentido el 73 también es un cambio, y el 80 de régimen político, ¿para qué decir el 90? ¿No? Es decir, si no somos capaces de pensar en nuevas estructuras para el régimen político y para estos problemas, para la iniciativa exclusiva, para el endeudamiento, para la ley de presupuesto y para la autonomía del Banco Central, creo que va a ser difícil aportar seriamente a un proceso constituyente. Yo les quiero decir simplemente que buena parte de estas estructuras, la autonomía del Banco Central, la ley de presupuesto, la iniciativa exclusiva en materia de gasto y de empresas públicas y de financiación, se corresponde con una visión acerca del régimen presidencial al que nos condenó, yo creo, por ignorancia, Arturo Alessandri el año 25, digamos, ¿no? Y que en año... Gastón, perdona, pero estamos un poco dentro del tiempo de la pregunta, así que te pediría redondear. Para cerrar, desde el año 43 en adelante, esta solución, digamos, de incrementar las potestades del presidente en materia económica, en materia de gasto y en materia de presupuesto, es simplemente con el propósito de balancear la estructura de separación de poderes que subyace al régimen presidencial inaugurado el 25, digamos, y que es, hasta el día de hoy, yo creo, uno de los problemas más graves que tiene el régimen político chileno. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, por tu respuesta. Vamos a tener oportunidades más al final que se puedan volver a hacer cargo de algunos de estos temas y complementar. Mi pregunta para Sandra. Sandra se refirió ¿no? al principio de subsidiariedad, ¿no? Y pensando además en entrar, bueno, a este nuevo, ¿cómo pensamos un nuevo régimen político? Por lo tanto, supone pensar los principios que los fundamentan, dentro de ellos el principio de subsidiariedad. Y en esa línea de reflexión tú das cuenta del potencial del principio de subsidiariedad en términos de incorporar no solo las limitaciones que puede eventualmente generar a la libertad económica, sino que también un principio de solidaridad. Y ahí yo me quisiera detener más bien a que nos pudieras analizar la forma en que este principio de subsidiariedad en el evento de mantenerse, porque de acuerdo con esa propuesta uno podría decir, mire, la verdad que nosotros vamos a proponer mantener este principio de subsidiariedad. Si tu propuesta es mantener ese principio de subsidiariedad, yo quisiera levantar las alertas sobre la forma en que las normas de protección de la inversión, y en particular aquellas que constan en tratados de libre comercio, pueden restringir el principio de subsidiariedad al punto de neutralizar las facultades regulatorias de la administración. ¿Y de qué manera la Constitución se puede hacer cargo de eso? Obviamente que es muy, muy interesante tu pregunta y va precisamente de la mano de esta idea que planteé de entender la subsidiariedad no de una manera injusta o poco, ¿no es cierto?, derivada o motivada por esta simple abstención que tendría que tener el Estado en esta materia. Planteo que la solidaridad, ¿no es cierto?, va de la mano y es casi ineludible, ¿no es cierto?, con el entendimiento de la subsidiariedad como un mecanismo, ¿ya?, que tiene la sociedad también para intervenir en el desarrollo, ¿ya?, en el desarrollo. Y esto tu pregunta me lleva a plantearme lo que pasa, y alguien había dicho, ¿no es cierto?, lo que sucede con la propiedad privada y esta intensa, ¿no es cierto?, protección que hoy día nosotros tenemos del derecho de propiedad y como incluso también en el tema contractual que se puede presentar, ¿no es cierto?, y decir, mira, cualquier intervención, ¿no es cierto?, hoy día lo estamos viendo, de parte del Estado y que de alguna manera coarta esa libertad económica, sería deleznable, ¿ya? Yo no pienso eso, yo creo que hay reglas claras, hay que tener unas reglas claras respecto de
los límites que tienen también esas inversiones, interés en regular, ¿no es cierto?, o de plantear una inversión en nuestro país. Esos tratados internacionales tienen que también conversar, nuestra Constitución y esos tratados tienen que conversar en el sentido de que la propiedad privada o los derechos que surjan, ¿ya?, las situaciones consolidadas que se generen en el Estado, tienen que tener una protección. Pero eso no significa que la propiedad privada esté exenta, ¿no es cierto?, de ese deber también, que es de colaborar, ¿ya?, con el desarrollo del país. Yo pienso, y un poco juntando lo que decía Javier respecto y Gastón respecto de la Constitución alemana, ¿ya?, en materia de propiedad, yo creo que para ese tema tenemos que avanzar, ¿eh? O a esa regulación tenemos que avanzar. La propiedad no solamente es garantía, ¿no es cierto?, o el derecho que tiene el dueño de hacer y deshacer con lo propio, sino que también tiene que colaborar en el desarrollo del país, ¿ya? Y por lo tanto el componente social, la función social de la propiedad, tiene que hoy día tener una relevancia que a lo mejor en alguna parte de la doctrina, ¿no es cierto?, se ha perdido, ¿ya? Incluso alguna doctrina ha dicho que no es compatible la función social con el sistema de propiedad que se había considerado en un inicio. Yo creo que es plenamente compatible y tenemos que avanzar, sobre todo en ese modelo de función social de la propiedad, pero sin olvidarnos evidentemente de que tiene que haber una protección, tiene que haber límites en cuanto a la intervención en la propiedad, y lo que hoy día nosotros no tenemos, que es la regulación de estas limitaciones al dominio, ¿ya?, que afectan, en definitiva, también algunos de los atributos esenciales del dominio, y que hoy día no tenemos capacidad, sino que doctrinariamente dar una respuesta. Por ejemplo, la expropiación regulatoria de la que hablan los norteamericanos, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos esa regulación en Chile. Yo creo que es importante avanzar en ese esquema de propiedad que ampare el derecho, pero que además haga susceptible, ¿no es cierto?, de utilizarse esa idea de que el propietario, ¿no es cierto?, la riqueza de Chile también tiene que ser solidaria, ¿ya?, en compartir, ¿no es cierto?, esa riqueza también a través de distintos mecanismos. Eso no lo va a definir tampoco la Constitución. Yo también estoy en una idea de Constitución bastante limitada, bastante breve, mínima, ¿ya? Pero sí, esos principios son los que tendrían que estar puestos allí en el caso de que se modifique, ¿ya? Como les decía, el tema a mí no me asusta para nada, todo lo contrario, el tema de la sociabilidad o el sentido social de la propiedad. Yo creo que eso es un factor importante y responde también a esas inquietudes que tú planteabas. ¿Qué pasa? Conflicto entre tratado internacional y constitución. Yo creo que si tenemos esa visión, podemos evitar o disminuir con mucho esos conflictos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Ahora, aquí parece que tenemos, hay muchos quienes plantean, ¿no?, en definitiva, bueno, que la noción en definitiva de propiedad, y que han sido precisamente los tratados de libre comercio los que finalmente introducen esta noción de expropiación regulatoria, que finalmente termina limitando las facultades que puede tener la administración para garantizar precisamente el principio de colaboración o el principio de solidaridad u otros que permitan en el fondo la redistribución del bienestar social. Bueno, con eso me voy a mover a Jaime. Gracias, Sandra. Jaime, tú dejaste planteado, ¿no? Planteaste algo que me parece muy interesante en términos de decir, bueno, pero miremos desde la perspectiva de los efectos y veamos cómo en definitiva a la hora de establecer los efectos hay una desigual distribución, entre otros, ¿no? Hay una desigual distribución del poder político y hay una desigual distribución de los bienes sociales.
y yo quisiera más bien hacer el punto respecto de los bienes sociales, aprovechando lo que nos deja planteado Sandra, a propósito del debate sobre el agua, ¿no? Porque más allá de la gente quiere en la Constitución, estoy hablando así populistamente, ¿no? Pero lo que uno escucha no, evidentemente uno dice, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una brecha de desigualdad en donde la desigual distribución del bienestar social se ha traducido finalmente en brecha de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo se resuelve esto? Probablemente a la gente no le va a importar tanto como que se resuelva. Entonces, desde esa perspectiva, también uno es importante entonces pensar en cómo se regulan los bienes sociales, cómo se regulan los bienes comunes y un bien tan esencial como el agua, ¿no? Jaime. Muchas gracias, Nancy, por la pregunta. Claro, yo creo que el punto interesante, o sea, por lo pronto yo creo que es súper interesante notar que tenemos varios puntos de contacto y de encuentro con lo que hemos estado diciendo, y al mismo tiempo tenemos diferencias, ciertamente. Y yo creo que la pregunta, sobre todo en la forma como la planteas, ¿no? Nos permite poner de alguna manera en el mismo plano, en la misma mesa, el agua y los derechos sociales, porque nos permite entender que lo que está detrás de la discusión política no es exclusivamente en términos de la titularidad individual de los derechos de los cuales estamos hablando. Por eso el eje de la discusión no está en si los derechos sociales, por ejemplo, son más o menos justiciables. Y por eso, primero, la observación que hace Gastón es interesante en el sentido de mostrar cuáles constituciones no tienen derechos sociales, a pesar de que los estados garantizan altísimos niveles de satisfacción de derechos sociales. Entonces la pregunta está más bien en qué necesitamos poner en la Constitución para garantizar esos altos estándares de derechos, por ejemplo, sociales, para garantizar el derecho humano de acceso al agua, ¿verdad? Y no tanto centrarnos en la discusión de si estos derechos tienen que ser justiciables o no, porque podremos estar de acuerdo en que efectivamente la justiciabilidad de los derechos tiende a distorsionar el sistema democrático, pero no solamente la justiciabilidad de los derechos sociales cuando se asignan recursos públicos, sino también la justiciabilidad de las decisiones políticas a partir de las cuales se configuran las condiciones normativas para el ejercicio de todos los derechos fundamentales, no solamente los derechos sociales. Y aquí el tema es relevante porque lo que está detrás, claro, a lo mejor de repente a uno como profesor de Derecho Constitucional a veces se le olvida, pero lo que está detrás de la satisfacción de derechos sociales y del agua no es la titularidad individual, sino que es el tipo de vida que se construye en torno al ejercicio de esos derechos, que no es una cuestión estrictamente jurídica. Y lo voy a poner en términos un poco más brutales, un poco más gráficos para que se entienda de lo que estamos hablando, con un ejemplo real. La discusión en torno al derecho a la salud no puede limitarse a discutir cuántas competencias le entregamos al legislador o cuántas competencias le entregamos a los tribunales para resolver conflictos jurídicos particulares. Esa discusión es relevante, por cierto, pero hay otra discusión que es más relevante y que tiene relación con en los hospitales públicos. Los tactos rectales se van a realizar con guantes nuevos, con guantes usados o sin guantes. Esa es una pregunta real. Es algo que ocurre en los hospitales públicos desde septiembre, octubre en adelante, porque el presupuesto no llega hasta fin de año. Esa es la pregunta sobre los derechos sociales, porque la vida que se construye en torno a, por ejemplo, un tacto rectal sin guantes, es una vida que no tiene nada que ver con la vida que nosotros 6 o 7 que estamos en pantalla llevamos a cabo. La vida que uno lleva cuando se levanta a las 4 o 5 de la mañana para pedir una hora en el CEFAM no tiene nada que ver con la vida que llevamos nosotros que estamos en pantalla. Esa es la pregunta. No es solamente la pregunta por la justiciabilidad, no es solamente la pregunta por las competencias del legislador, porque Gastón estará de acuerdo conmigo en que cuando hablamos de la sala de máquina y queremos reforzar el sistema democrático, la clave aquí está en fortalecer las competencias normativas de la ley, ¿verdad? La clave está en pensar cómo redistribuimos el poder político, especialmente en aquellas condiciones materiales de vida en las cuales las personas ejercemos derechos fundamentales
y más especialmente cuando esos derechos fundamentales se ejercen en condiciones tan desiguales como hoy día. Por eso la pregunta por el agua es tan interesante, porque detrás del agua no está solamente el vínculo jurídico que, por ejemplo, la Constitución garantiza entre un concesionario y su derecho de aprovechamiento de agua, que la Constitución lo protege en clave de propiedad privada. Lo que está detrás de la demanda por el agua es cómo se configura la vida de una comunidad que no tiene agua potable. Esa es la pregunta. Y yo lo digo desde la quinta región. Aquí en la quinta región hay un montón de localidades, comunas, ¿verdad?, etcétera, que no tienen agua. Entonces se genera el absurdo, ¿verdad?, de que el Estado tiene que comprar agua a aquellos concesionarios que recibieron las concesiones gratuitamente para luego distribuirla de vuelta gratuitamente. El único que gana en esta pasada es el concesionario que recibió las concesiones gratis y que vende el agua. Y el Estado le entrega la concesión gratis y se la compra de vuelta. Y los ciudadanos que somos titulares del derecho humano de acceso al agua, no tenemos agua. Es insólito. Entonces yo creo que esa pregunta es fundamental. Parece que me anduve quedando pegado entre medio. No, está muy bien. Perdón. Entonces yo creo que esa pregunta es fundamental. No es solamente la pregunta jurídica respecto de cuáles son las competencias que le entregamos al legislador, cuáles son las competencias que le entregamos a las cortes. La pregunta es, ¿qué necesitamos poner en la Constitución para garantizar condiciones de vida equitativas, justas? De ahí yo creo que en las condiciones de deliberación constituyente, los 2/3 y la hoja en blanco nos van a permitir, creo yo, no solamente constituir, o sea, lo que está detrás no es el objetivo de una constitución mínima, es el objetivo de una constitución compartida, donde salgamos de la constitución militante de derecha, no para entrar en la constitución militante de izquierda, sino que para tener una constitución compartida, ¿verdad? Uno de los principales problemas de la constitución chilena vigente es que es una constitución militante, que impone una determinada concepción de la sociedad. La solución no es imponer otra, es garantizar democráticamente que las distintas formas de entender la sociedad van a poder dialogar, disputar el gobierno, construir mayorías dentro del marco de la institucionalidad y no contra la Constitución, ¿verdad? Ahí yo creo que tenemos el desafío más importante, y es precisamente lo que nos permite entender por qué la relación entre las personas y el agua es tan importante, pero no en clave individual, ¿verdad? No solo en clave individual, sino también desde el tipo de vida que una comunidad construye, por ejemplo, en torno al agua. Pero muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a todos, a Sandra y a todos el resto de los panelistas. Muchas gracias. Gracias, profesora Nancy Yáñez. Un lujo su conducción. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos a la hora, así que vamos a hacerlo muy brevemente. El profesor Agustín Barrualé, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director del Departamento de Derecho Económico, va a hacer una pregunta para que respondan, ojalá no más de un minuto cada uno de los panelistas. Profesor Barrualé. Muchísimas gracias, Federico, muchas gracias al mostrador y a nuestra querida facultad que está organizando todo esto. Voy a hacer una pregunta muy corta. Cuando nosotros enseñamos el derecho económico, por lo menos a los estudiantes de derecho les enseñamos, digamos, la Constitución económica le hace normas que inciden en la actividad económica que están en la Constitución versus el orden público económico. Y definimos el orden público económico como una serie de principios que son bastante más amplios que lo que se pone en la Constitución, ¿no es cierto? Muchas cosas del orden público económico están en el Código Civil, están en muchas partes de cómo regulamos. Y una de las cosas que no escuché de nadie y que tiene mucho que ver con lo que estuve conversando hoy día a la mañana es que una parte del orden público económico tiene que ver con cómo se tributa y cómo se relacionan, digamos, la actividad económica con la actividad del Estado recaudadora de impuestos, porque esa es una actividad pura del Estado, el recaudar impuestos.
Si lo pensáramos abstractamente, el Estado puede ganar recursos con sus empresas estatales, puede ocupar sus empresas estatales para no ganar recursos y proveer derechos sociales, o puede básicamente gravar con impuestos a las empresas productivas y de ahí obtener sus recursos. Y bueno, nosotros tenemos varias reglas en la Constitución económica respecto al tema de los impuestos, varias que están siendo desafiadas en este momento. Una es la no destinación específica de los impuestos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué opinan los panelistas de que esté esto regulado en la Constitución chilena y si es algo que creen que debiera cambiarse? ¿Les parece el orden? Bueno, Gastón, tú estás levantando la mano. Partamos contigo, Gastón. Me pareció muy entretenido el punto, digamos, ¿no? Efectivamente, digamos, diría yo que así como hay un conjunto de derechos económicos sociales que en la Constitución chilena no tienen acción y tienen una configuración poco feliz, si ustedes quieren, digamos, ¿no? Hay también otros derechos económicos como la igualdad en materia de tributación y cargas públicas, que también tienen una muy mala consagración constitucional, digamos, ¿no? Por lo pronto, cabría pensar que en realidad en una futura constitución habría que fortalecer la igualdad tributaria, cambiando algunas de sus definiciones, fortalecer las cargas públicas, o sea, fortalecer los derechos de los ciudadanos frente a las cargas públicas y a su igualdad. Y por último, también creo que debería eliminarse, sin ninguna duda, la exigencia de que los tributos fueran manifiestamente desproporcionados e injustos. Digamos. Me parece que basta con que los tributos sean desproporcionados e injustos para que sean inconstitucionales. Lo digo por las sentencias del Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Constitucional francés, que tú debes conocer, Agustín, digamos, que son particularmente sabias en lo que tiene que ver con distribuir las cargas tributarias al interior de la sociedad con equilibrio y sensatez, digamos, ¿no? Y que no se transformen en estructuras de confiscación, digamos, ¿no? Solapadas o reales, digamos, ¿no? Esa es mi... Gracias, profesor Gastón Gómez. Profesora Sandra Ponce de León. Yo coincido con Gastón y precisamente por esta visión que se tiene o que se tiene que tener, ¿no es cierto?, respecto de la importancia de la participación de nosotros, de las personas en el desarrollo, ¿ya? Nosotros aportamos a ese desarrollo a través de impuestos, etcétera, y de varias otras formas, pero fundamentalmente a través del impuesto que se va al erario fiscal, y es desde allí que se van a, ¿no es cierto?, hacer estas políticas de distribución o de atención de una necesidad, etcétera. Yo creo que es importante regular, ¿no es cierto?, ese compartir de una manera precisamente igualitaria, ¿ya? Cuando hablamos de la igual repartición de cargas públicas, estamos evitando, en definitiva, esto que decía yo, de limitar afectando, ¿ya? Nosotros tenemos hoy día una regulación en cuanto a las limitaciones del dominio que dice, bueno, básicamente las limitaciones al dominio o a cualquier otra no son indemnizadas, no son compensadas, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando se altera, ¿no es cierto?, esa igualdad, ese equilibrio, ¿ya? Nosotros tenemos la única herramienta judicialmente, por lo menos hablando de la demanda de indemnización de perjuicio contra el Estado, o en materia contractual también, bueno, ver si se configuran o no las perspectivas de la teoría del príncipe, la teoría del riesgo, etc. Regulemos, ¿no es cierto?, para que se entienda bien qué es el sistema igualitario, ¿no es cierto?, de repartición de cargas públicas, a dónde nos lleva, es una prioridad, yo creo. Gracias, profesora Sandra Ponce de León. Profesor Jaime Baza, ¿qué respondería usted? Muchas gracias, Agustín. Yo, para este tipo de cuestiones, así como para la seguridad social, ¿verdad?, etcétera, entiendo que la estructura normativa de las normas constitucionales que reconocen derechos fundamentales deberán ser más o menos comunes, más o menos estandarizadas, en el sentido de establecer ciertos principios generales, ¿verdad?, en torno al cual se configura el ejercicio de los derechos fundamentales de los cuales estamos hablando, y luego entregar la competencia normativa al legislador para determinar las condiciones específicas a partir de las cuales ese derecho se va a ejercer. En esto concuerdo con lo que decía Gastón con ocasión de los derechos sociales, pero yo creo que esto tiene que ser aplicado de manera transversal. Para poder fortalecer el sistema democrático hay que fortalecer al Congreso Nacional, ¿verdad? Porque
seguir la tendencia iniciada probablemente el 73, con tratar de zanjar conflictos políticos y conflictos sociales en la Constitución, vamos a terminar de nuevo con esta deriva de práctica política de proyectar nuevamente los conflictos políticos en clave constitucional. Yo creo que el desafío que tenemos puesto sobre la mesa es romper esa historia que ha caracterizado sobre todo el siglo XX, de pensar que las diferencias, los conflictos, las tensiones son parte de la democracia, son parte de las sociedades plurales y abiertas, y no es función de la Constitución zanjar esas diferencias, sino que establecer las condiciones para que esas diferencias se puedan resolver democráticamente después, dentro del orden institucional. Entonces ahí yo pensaría en que la Constitución debiera establecer ciertos principios, por ejemplo, en materia de solidaridad, en materia de que las cargas no sean desproporcionadamente, que no sean injustas, desproporcionadas, ¿verdad? Luego entregar al legislador la competencia para regular las condiciones del ejercicio de ese derecho, pero no zanjar la cuestión tributaria directamente en la Constitución. Gracias, profesor Jaime Baza. La pregunta del profesor Barroalé efectivamente daría para un seminario de hora y media por lo mismo. Me parece a mí sí, que los arreglos, que los temas tributarios a nivel constitucional tienen más sentido cuando hablamos de países que optan por un sistema federal. Ahí es inevitable que por decirlo así, las competencias fiscales, tributarias que tengan o no los estados de ese Estado federal son cruciales. En un Estado unitario, normas generales como las que planteaba Jaime me parecen que son razonables. Y yo creo que hay más espacio de consenso de lo que se imagina la gente. Básicamente se busca que no sean grotescamente expropiatorios los tributos, porque obviamente eso es como matar la gallina a los huevos de oro. Uno necesita una cierta seguridad para que las personas tengan el incentivo de juntar aquello que se quiere obtener vía tributos, pero, insisto, si tenga o no rango constitucional, yo creo que normas relativamente amplias como las que plantea Jaime son razonables, a menos que, uno nunca puede descartar esto, Chile optará por ser un Estado federal, caso en el cual la cuestión de cuántos tributos puedan o no levantar los estados y cómo es el pacto fiscal y tributario es clave. Gracias, profesor Javier Couso. Ahora sí. Les agradezco mucho a los 4 panelistas, a mi coconductora, al decano que estuvo presente y a todos los demás que han participado de este tercer capítulo de este ciclo de conversaciones constitucionales que hemos denominado la República Democrática. A nombre del mostrador, les reitero mis agradecimientos y nos vemos en el 4º capítulo. Chao.